y que se pueden objetar cuando aquel a quien se dictan, a quien van dirigidas, considera que son manifiestamente contrarias a la ley, contrarias a los precedentes, contrarias a los tratados, contrarias a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución sobre esto? El artículo 4 de la Constitución contiene la base primera de lo que se conoce como el principio de legalidad. Dice gobierno de la nación. El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático, representativo. Se divide en poder ejecutivo, legislativo, poder judicial. Estos poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas atribuciones. Sus encargados son responsables. No pueden delegar sus atribuciones. Entonces dice, las cuales, sus atribuciones, son únicamente, y lo subrayo, son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Y el artículo 40.15 de la Constitución dice: a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley prohíbe. Entonces, si la propia ley del Ministerio Público sujeta la validez, en principio, de las instrucciones a que éstas encajen con el marco legal, ¿cómo explicar que la propia ley obligue al funcionario sobre el que se dictan las instrucciones a cumplirlas? O sea, ¿cómo? Dice que se puede objetar cuando son contrarias a la Constitución, a los precedentes que tienen fuerza vinculante o a los tratados internacionales. Sobre todas y cada una de estas cuestiones, la Constitución tiene disposiciones. Vamos a tomar por caso el sistema de precedentes, que está en el artículo 184 de la Constitución. Dice el artículo 184 que habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Es decir, lo que dice ese texto es que las sentencias del Tribunal Constitucional son constitución, son derecho constitucional, son normas constitucionales que obligan a todos los poderes públicos y a los órganos del Estado. Entonces, si todos los órganos del Estado, los poderes públicos y sus funcionarios están obligados al cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, en tanto que éstas fundan precedentes, un sistema de precedentes, ¿cómo es posible que una directriz o una instrucción eventualmente contraria a una decisión del Tribunal Constitucional tenga que ser observada, dejándole al funcionario como única ventana la posibilidad de impugnarla, pero cumplirla, eximiéndole, eso sí, de responsabilidad personal respecto de los resultados que deriven o que pudieran derivar de su cumplimiento? Usted no está de acuerdo, pero usted la cumple. Y fíjese, usted no está de acuerdo porque eventualmente son inconstitucionales, porque eventualmente son ilegales, porque eventualmente son contrarias a lo que dicen los tratados internacionales, pero usted la cumple. No, es que a nadie se le puede obligar a cumplir algo que sea contrario a los tratados, a los precedentes de la Constitución o a la ley. Algo no está bien en el diseño normativo del régimen de las instrucciones en el ámbito del funcionamiento del Ministerio Público. Algo no está bien. Imagínense que la Constitución dice que los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Dominicano son efectivos, tienen vigencia efectiva. Y no solo tienen vigencia efectiva, de conformidad con lo que dice
el artículo 26, numeral 2 de la Constitución, sino que tienen rango constitucional, según el artículo 74.3 de la Constitución. Y dice ese mismo texto que su cumplimiento es obligatorio en el marco del Estado Dominicano para todo el mundo. Entonces, después que usted realiza una actuación contraria, en el momento en que usted realiza una actuación contraria a un tratado, usted está vulnerando un tratado. Y usted es un funcionario del Estado y por su conducto actúa el Estado Dominicano. Y postulan las reglas generales del derecho de los tratados que estos obligan a los estados que los pactan. Entonces, aquí reitero, la discusión que se abre y que debería proseguirse es cómo compatibilizamos el régimen de autonomía del Ministerio Público con el principio de jerarquía, del cual es que depende la facultad de emisión de instrucciones de conformidad con lo que dispone la ley 133-11 orgánica del Ministerio Público. Porque, y en esto yo quiero ser muy claro, porque yo lo que hago es, fundamentalmente, mi principal actividad es enseñar y, por tanto, es una actividad esencialmente académica. Yo en esto quiero ser muy claro, o sea, ninguna jerarquía puede justificar su actuación al margen de la ley. Ninguna jerarquía puede justificar sus órdenes al margen de la ley. Si a un fiscal se le da una orden, una directriz, y con su incumplimiento, y su incumplimiento obedece a una exigencia de la ley, la imposición de una sanción deviene en arbitrariedad. Porque a nadie se le puede sancionar por cumplir la ley. Porque la principal obligación de aquellos que ejercen funciones públicas y de los que no es cumplir la ley. Porque la ley es la fuente única y primera de autoridad legítima. Porque no hay autoridad legítima al margen de la ley y del derecho. Eso al menos es lo que nos enseñan en la universidad y lo que uno ha podido aprender poco a poco estudiando estos menesteres. Es decir, y además, la aplicación de sanciones no solo es que no es admisible cuando las mismas se imponen por el incumplimiento de directrices que se justifican, por otro lado, en darle supremacía a la aplicación de la ley. No solo se trata de eso, sino que la imposición de sanciones también tiene que llevarse a cabo de conformidad con un cierto ritual procedimental, de conformidad con unas ciertas reglas, de conformidad con ciertos principios, con las normas del debido proceso, que alcanza, según la Constitución, no solo la dimensión jurisdiccional, sino también la dimensión administrativa, la dimensión disciplinaria. Es decir, para que a una persona se le imponga una sanción, tiene que haber un proceso por medio. Se tiene que haber un proceso de por medio. No se le puede imponer una sanción mientras tanto y después, entonces, hacer una investigación, y mucho menos cuando esa sanción
provisional tiene el mismo rigor que la sanción prevista en la ley para el hecho que no se ha juzgado, pero respecto del que se está interviniendo, la potestad sancionadora. Y eso se impone sobre todo en el ámbito de las instituciones que trabajan en el sistema de administración de justicia. Porque nosotros hablamos mucho. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la escuela, en el departamento académico de la escuela, se insistía mucho en los programas de formación de los fiscales, me consta que todavía se insiste, en la necesidad de cumplimiento con los principios del debido proceso de ley. Mire las pruebas, mire, cuide. O sea, se insiste mucho con eso. Bueno, pues si insistimos mucho con eso, en lo que tiene que ver con nuestro trabajo respecto de los justiciables, tenemos que hacer conciencia de que eso también se impone a lo interno. De que el mismo respeto de las normas del debido proceso que se nos exigen hacia afuera, tienen que existir hacia adentro. Y el problema es que la ley crea un ámbito de dificultad, un ámbito donde hay mucho de borroso, donde hay mucho de sujeto a interpretación. Y entonces, como está en la ley, en principio pareciera que se tienen ciertas facultades que cuando uno revisa la Constitución, los tratados internacionales, uno se da cuenta que no. Que realmente no, que no tiene consistencia lo que dice la ley con lo que dice la Constitución, y que la Constitución dice que no puede haber ninguna norma infraconstitucional que la contraríe, porque es nula de pleno derecho, dice el artículo 6 constitucional. Y reitero, y ya con esto voy terminando, lo más llamativo en este tema es que yo no conozco las intríngulis procesales de las decisiones que se puedan tomar o que se pudieran haber tomado en el Ministerio Público que hayan sido sanciones a fiscales, pero ninguna sanción puede operar, en primer lugar, sin proceso previo, y en segundo lugar, ninguna sanción se puede imponer porque alguien haya optado cumplir la ley antes que una orientación o una directriz, porque la fuente única de toda autoridad legítima es la Constitución. Y después, la ley. Pero es la Constitución. Yo sé que esto seguramente no es muy agradable que se diga, pero es mi responsabilidad decirlo. Porque yo creo que esto es parte del reto del fortalecimiento institucional del Ministerio Público. Porque el reto del fortalecimiento institucional del Ministerio Público pasa porque respecto de las actuaciones de los fiscales prevalezca también el principio de supremacía de la Constitución, el principio de legalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al jurista Cristóbal Rodríguez por su disertación. Y de inmediato pedimos al abogado Nacef Perdomo para escuchar su disertación en esta tarde.